Queridos amigos triperos, bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de Zona Trip. Estamos en la Ciudad de México para poder ir a conocer la opinión de algunas personas sobre la reciente declaratoria del final de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, el cual fue uno de los países donde, lamentablemente, ocurrieron más decesos a nivel mundial. Acompáñenme para ver con qué nos encontramos. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buen día, Stephanie. Stephanie, ¿cuál es tu opinión de que en México se haya ya declarado el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19? Bueno, pues de cierta manera nos da un tanto de alivio y alegría saber que tenemos un poquito de estabilidad ya en salud, de que sabemos que ya está un poco más controlado todo esto y ya no tiene tanta desgracia. ¿Cómo te tocó vivir o enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19? Pues estuvo difícil más que nada en la cuestión de nuestros familiares y económica a través del trabajo. ¿Por qué? ¿De qué forma les afectó? Pues desafortunadamente, como somos trabajadores independientes, pues no podíamos salir a la calle a poder realizar nuestras actividades de las cuales dependíamos económicamente. Sí, fue algo demasiado complicado, afectó Sí, en todas la las verdad, áreas, sí, ¿no? Sí, en todas. ¿Qué fue lo peor que te tocó vivir? Pues que se contagiaran mis familiares, tener a mi hijo, a mi esposo contagiados y pues vivir esta enfermedad de cerca en la familia, tener que aislarnos. Entonces hubo contagios en tu familia. Sí, desafortunadamente también la pérdida de una tía muy muy querida, también perdimos a una tía que queríamos mucho, que desafortunadamente pues también ella sí no libró esta situación. Bueno, pues te agradezco muchísimo. No, al contrario, Hasta gracias luego, a ustedes. gracias. Hasta luego, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy Hola. buenos días. Buen ¿Cuál día. es tu nombre? Soy Sergio. Soy personal de limpieza aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias por concedernos esta breve entrevista. No, de qué, gracias a ¿Y ti. cuál es tu opinión de la reciente declaratoria del final de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México? Bueno, la declaratoria oficial de parte del gobierno no implica que el riesgo ya no exista, desde mi perspectiva, ¿no? Creo que tiene incluso implicaciones económicas, ¿no? El hecho de que el gobierno declare el fin de la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque probablemente ya no destine el presupuesto que destinaba para combatir la emergencia sanitaria, para empezar, ¿no? Sin embargo, siento que el peligro no ha pasado, ¿no? Creo que el virus permanece y tendremos que seguir cuidándonos. ¿Cuáles son algunas de las imágenes o momentos que más recuerdas durante el momento, digamos, más complicado de la emergencia sanitaria en México y sobre todo aquí en el IMSS? Bueno, desde mi experiencia te puedo contar que las imágenes que más recuerdo son mucho miedo para empezar, ¿no? Mucha desesperación, no saber qué hacer, no saber cómo actuar, cómo reaccionar, no solo de parte del personal operativo como yo, sino incluso de las autoridades, ¿no? Entonces había miedo, había desesperación, había duda, había incertidumbre, ¿no? Sobre todo miedo. Supongo te tocó ver a muchas personas en estado crítico, ¿no? Ver quizá defunciones y demás. Sí, me tocó ver pacientes en el hospital en el que trabajo y me tocó verlo como enfermo, ¿no? Porque yo enfermé y fui hospitalizado grave por COVID, solo que no aquí, en otro hospital. Y ahí también me tocó ver, no muchas defunciones, según yo fueron 6, ¿no? 6 personas hospitalizadas junto conmigo que fallecieron. Háblanos un poquito más sobre ese momento en que estuviste hospitalizado y que te tocó realmente estar desde adentro, ¿no? Bueno, fue un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil. En lo personal te digo, creo que el miedo fue lo que más privó en mí, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar, si iba a sobrevivir o no. ¿Por qué? Porque sobre todo en los medios de comunicación se mostraba que el virus era muy peligroso y que había muchas defunciones. Muchas. Entonces la incertidumbre era saber si ibas a lograrlo o no. En mi caso esa fue la principal preocupación, ¿no? El miedo por ver si iba a lograr salir. Afortunadamente, pues aquí estoy platicándotelo, ¿no? Pero eso gracias por lo que yo vi, al trabajo de los trabajadores del hospital. Concretamente, ¿qué es lo que yo viví, ¿no? Yo vi mucho compromiso, vi mucho esfuerzo. La verdad es que sí, mucha profesión, mucho profesionalismo de parte de enfermeros, médicos. Todo lo que yo vi es que había mucho esfuerzo por salvar vidas, ¿no? Había un interés auténtico por salvar vidas. Supongo que te tocó ver mucho ocasiones en que
pues ya no había camas o ventiladores para atender a los pacientes. Sí, sí me tocó ver que no había, o los que había eran ya obsoletos o equipo muy viejo, ¿no? Y vi a los médicos lidiar con esas circunstancias, ¿no? Para ellos era muy frustrante, ¿no? Sin embargo, su esfuerzo siempre prevaleció, ¿no? Justamente porque no siempre las autoridades les proveían ni siquiera del material propio para, no nada más para atender, sino para cuidarse a sí mismos, ¿no? Sí, nosotros como trabajadores padecimos el hecho de que no había suficiente material, ¿no? Desde cosas básicas como guantes quirúrgicos, mascarillas, cubrebocas, gogles, lo más elemental para protegerte, ¿no? Y que muchos médicos justamente tenían que lidiar con poder fabricar incluso algunos instrumentos para, no solamente para cuidarse, sino para poder atender al personal, ¿no? Sí, aunque te soy franco, en el caso de los hospitales donde trabajamos nosotros, siendo unidades médicas de alta especialidad, esas carencias no eran tan graves, ¿no? No eran tan visibles. ¿Consideras que hay que seguir cuidándonos o que ya podemos regresar a una vida normal como antes de la pandemia? No, yo pienso que es necesario cuidarnos, ¿no? Pero pienso que eso ya será una decisión personal de cada persona, de acuerdo a su conciencia o a su experiencia, decidirá si es conveniente seguir cuidándonos o no. Yo pienso que sí, yo pienso que es necesario adoptar, tal vez como permanentes, muchas de las medidas sanitarias que tuvimos que adoptar con esta pandemia, ¿no? El uso de cubrebocas, básicamente el lavado de manos, el uso de gel, la distancia y sobre todo en materia social, por ejemplo, cobrar conciencia de ciertos hábitos que tenemos como individuos en la calle, por ejemplo, ¿no? Yo he visto gente escupir en la calle o estornudar sin cubrebocas después de esos 3 años de pandemia, ¿no? Pienso que esos hábitos que parecieran insignificantes, pero de acuerdo al modo en que vemos que se propaga el virus, son elementales, ¿no? Yo creo que sí es necesario seguir cuidándonos a pesar de que ya no exista la emergencia sanitaria, ¿no? Oficialmente. Pues te agradezco muchísimo este tiempo para la entrevista. No, gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego, que estés gracias. muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buen día, me llamo Ana, soy estudiante de la Universidad de la Ciudad de México, de Arte y Patrimonio Cultural. Pues muchísimas gracias por este tiempo para esta charla. Ana, ¿qué opinas de que en México ya se declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19? Creo que está premeditado porque todavía mucha gente necesita cuidados y no estamos conscientes de lo que sigue, ¿no? Deberíamos de seguir con las prevenciones que teníamos. ¿A qué atribuyes de que México sea uno de los países donde lamentablemente ocurrieron más decesos a nivel mundial? Lo atribuyo a las carencias de las personas. No todas pudieron ir al hospital, no todas tuvieron seguro médico, todos tenemos necesidades, ¿no? Entonces esto fue de repente y no tuvieron cómo cubrir todas esas emergencias en las familias. ¿Qué piensas de la manera en que el gobierno y la ciudadanía mexicana enfrentaron la pandemia? Creo que el gobierno tardó en dar las medidas, en dar los elementos, en cuidar a la gente, en la información. El gobierno tardó en darnos información para protegernos. La ciudadanía pues tuvo sus prevenciones, tuvo miedo, también estaba desinformada, entonces tardó en darse cuenta en que la pandemia era una realidad. ¿Hubo contagios o pérdida de familiares o seres queridos en tu caso? Muchas personas fallecieron cercanas a mí, no de estas personas que te duelen en el corazón, pero lamentablemente muchos de mis amigos perdieron a las personas más importantes en su vida. ¿Algo que quieras agregar a la charla? Pues yo creo que independientemente de la información que nos da el gobierno, debemos de nosotros ser más críticos y conscientes y buscar nuestra propia información, seguirnos cuidando y cuidar a los demás, ¿no? Independientemente de si es COVID, de si es el medio ambiente, ¿no? Cuidar eso, el medio ambiente es lo que nos deberíamos de preocupar para protegernos de cualquier otra enfermedad. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ana.
Hasta luego. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenos días, soy Lupita. Lupita, muchas gracias por darnos este tiempo para la entrevista. ¿Qué opina de que en México ya se puso fin a la emergencia sanitaria por COVID-19? La verdad, yo diría que no se debería de ponerle fin porque sí hay contagios. Eso pues la verdad sí afecta, porque todavía no estamos, ahora sí que las vacunas nos ayudaron, pero sí quedamos, algunas personas que les dio COVID, quedaron con síntomas. Se dice que la pandemia mostró lo peor y lo mejor del ser humano. ¿Qué piensa al respecto? Sí, la verdad sí, porque valoramos muchas cosas que no valorábamos para nada. El apoyo, la ayuda que se ha mostrado en las personas, el respeto, o sea, sí fue algo muy, muy especial. Sí, que mostró esa cara positiva del ser humano, pero también de pronto mostró un lado negativo, ¿no? Con las agresiones a los médicos. Sí, las agresiones a los médicos, sí, muy mal en ese aspecto, porque la verdad los médicos dieron lo mejor, lo máximo, ahora sí que dieron todo. ¿Qué aprendizajes le deja esta pandemia? Wow. En primer lugar, el cuidado. Que no teníamos cuidado, por ejemplo, en tomarnos de cualquier parte, del cuidado de traer el cubrebocas, aunque digan que no hay, pero sí es mantenerlo. Pues ahora sí que nos dejó mucho aprendizaje. ¿Usted llegó a padecer COVID o ha tenido familiares o amigos que hayan padecido o fallecido a causa de esta enfermedad? Sí, amigos que padecieron, murieron, un sobrino de 36 años, una cuñada, entonces pues sí nos dio fuerte. ¿Algunas palabras que le quiera decir a los seres queridos o amigos que ya no estén a causa de esta pandemia? Bueno, pues ahora sí que fue algo muy especial porque lo llevamos al hospital normal y de repente nos entregan cenizas, entonces quiero decirle que lo amo y que está en nuestros corazones y que Dios nuestro Señor lo tenga en sus manos. ¿A su sobrino? A mi sobrino. Y amigos, pues también lo mismo, un beso hasta el cielo. Pues le agradezco muchísimo este tiempo para la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes, soy Sergio Quintero, soy trabajador del área de limpieza e higiene del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero leerles un poema de mi autoría que escribí con motivo del COVID, de la pandemia. Empecé la escritura de este poema hace prácticamente exactamente 3 años. El poema se llama Un beso virulento y tiene una dedicatoria. La dedicatoria es para mi esposa y para mi hija. Dice la dedicatoria para Lourdes y Carmina porque sobrevivimos y viviremos. 1. La noche bufa, ronca, resopla, exhala, expele. Marca a los paseantes con un beso violeta en las mejillas. Repta entre los brazos, los ojos, las orejas, las pupilas y humedece con violencia indiferente la raíz, los vellos, el respiradero de los cuerpos ignorantes. La noche moja los pulmones, los alvéolos, va e instala su mortal tufo virulento para seguir de largo cegando, envileciendo. La noche añeja, la de siempre, que hoy es la muy remota isla desierta de la aún incierta bocanada de tu sueño. 2. Hay algo de primer instante cada vez que llueve. Somos de nuevo hombres primitivos. Besamos, amamos, confiamos desde que estamos en la tierra. Y en esta lluvia después de 2000 años, en esta lluvia que ocurre antes del tiempo, que alimenta a bestias añejas y gigantes, en esta lluvia, en el frescor del aire que restaura, está la muerte. Está la danza de la muerte que te acecha, está el rumor de la nube inalcanzable, la lubricidad del tallo de la rosa,
el aire del pétalo que se enciende, la camisa de la flor que se desnuda, la tierra que reclama tu esqueleto, el lodo que pondrán en tus maderas. Son las aguas que otros días sostuvieron los veleros y el aire que los llevó a poblar la tierra. Así que llueve en la tarde humedecida con gente que ha exhalado para siempre y otros que llenamos los pulmones. La tinta del poema es casi agua y el verso con que habré de terminarlo se escribe, pero nadie logra verlo. 3. Quiere escapar paranoica la cortina. El mosquitero arrogante, en su casi invisibilidad, se lo impide. Entran en cambio las frías gotas de agua y llegan paracaidistas hasta esta frágil página. El viento me arranca el bolígrafo de los dedos. Sopla embravecido allá en su altura. Las cosas tiemblan y vuelven a su lugar de siempre. 4. A salvo del riesgo de la muerte, apenas rozando superficies, logramos, como el náufrago, la otra orilla. Es todo, muchas gracias. Ha llegado la hora de despedirnos, pero no se olviden de suscribirse al canal y compartir en redes sociales. Hasta muy pronto, mis queridos triperos. Damn. Yeah.